Y así Dios decide ponerle fin a la descendencia de Aarón como sumos sacerdotes dentro del pueblo de Israel a causa del pecado de Elí y sus hijos. Y hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tocar un tema muy bonito, y es que todos los temas que vienen relacionados a Dios son bellos y además edifican nuestra vida espiritual. Éxodo, su capítulo 40, hace mención acerca de la construcción del tabernáculo, como Dios llama a Moisés y le dice: ven, Moisés, ven acá, que te voy a dar unas instrucciones las cuales deberás cumplir, y es que voy a hacer un lugar santo, un lugar sagrado. Vas a construir un tabernáculo, el cual va a enmarcar mi presencia dentro del pueblo de Israel, una presencia visible. Bueno, aquí tengo un libro a la mano, la cual nos da como unos detalles acerca de lo que contenía, o más que nada un índice acerca del tabernáculo. El tabernáculo era una tienda portátil, la cual construyó Moisés por indicación de ¿quién? De nuestro Dios Todopoderoso. Él le da instrucciones precisas y le da, cuando digo de instrucciones precisas, Dios le dice qué materiales, qué medidas, qué dimensiones, qué estructura iban a ser destinados para construir o edificar este tabernáculo. Dice: por un lado, el tabernáculo era la expansión o expresión visible de la fe de Israel. El tabernáculo representaba una verdad fundamental y una convicción en cuanto a Dios, porque él deseaba habitar dentro del pueblo de Israel. El tabernáculo enmarcaba la presencia de Dios dentro del campamento, dentro del pueblo de Israel. Dios había llamado a Aarón, el cual iba a ser la persona encargada para dirigir dentro del tabernáculo. Él era el sumo sacerdote, él y sus hijos. Toda su descendencia de Aarón iba a ser destinada para el sacerdocio. Pero recordemos lo que pasa más adelante, lo que sucede muchas veces con nosotros. Dios nos da el llamado, pero nosotros muchas veces hacemos lo malo, lo cual pasó con Elí y sus hijos. Hicieron lo malo y Dios decide ahí ponerle fin al cargo de sacerdotes. Dios ahí pone fin a la descendencia, si lo podríamos llamar así, a la descendencia de Aarón, la cual inició Aarón y la finalizó Elí, porque él fue el último sumo sacerdote de Israel. Ahí Dios dice: ya no más, he visto el pecado que están haciendo, que están cometiendo, y he decidido ponerle fin a todo esto. Bueno, entonces el tabernáculo representa o nos da respuesta a una interrogante muy, quizás para muchos, muy difícil de comprender, para otros quizás es muy fácil, pero la pregunta es esta, de la cual: ¿cómo un Dios santo puede vivir entre gente corrupta? Y más que nada, lo podemos tomar esta pregunta también al día de hoy. ¿Cómo un Dios santo, puro, un Dios perfecto puede habitar o vivir entre gente que hace lo malo? Recordemos, hermanos, chicos, ustedes que están viendo este video, que hay una cosa que nos separa de Dios. Hay una cosa que nos separa de Dios, y esta es el pecado. El pecado nos separa de Dios, nos hace impuros, nos corrompe. Nuestras iniquidades han hecho división
entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oírlo, dice Isaías 59:2. El tabernáculo, así como los objetos sagrados y las actividades sagradas dentro de él, nos ayudan a comprender cómo este Dios santo planificó habitar entre nosotros. Además, nos da una perspectiva de lo que Jesús hizo por nosotros al dar su vida en aquella cruz del Calvario. Es que Dios conoce, y Dios conocía al pueblo de Israel. En su momento se rebeló, en su momento lo confrontó, que Dios les daba maná, que ellos ya no querían maná, que ellos querían carne, que mucha carne, que querían maná, que no había agua, que no había esto, que no había lo otro, que no había lo otro. Y hoy en día seguimos quejándonos y quejándonos. Eso no ha cambiado, pero aún así, en medio de esas quejas, Dios decide habitar dentro del pueblo de Israel por medio del tabernáculo, la cual enmarcaba la presencia visible de Dios dentro del mismo. Y hoy en día quejamos, que quejas, y aún así, Dios quiere morar en nuestros corazones. Solamente debemos de abrir la puerta. Dios está tocando y está haciendo tac, 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 tac. Está la puerta. Dios está llamándote. Te está diciendo: hijo, déjame entrar, aquí estoy yo. Ábreme la puerta. Pero como nosotros muchas veces somos orgullosos, decimos: no, yo puedo continuar solo, yo no necesito la ayuda de alguien más. Y cuando decidimos cerrarle la puerta al Dios Altísimo, es cuando atravesamos por luchas, pruebas, adversidades. Las cosas se nos complican y se nos complican más. Entonces, si algo no ha cambiado, son esas quejas, ¿sí? Aún así, en medio de esas quejas, Dios nos ama. Y porque nos ama, Él decide habitar dentro de nosotros. Si no, Cristo Jesús no hubiese venido a esta tierra a dar su vida, a morir en aquella cruz del Calvario. Ahí tú y yo tuvimos que ser crucificados, pero su gracia nos alcanzó, somos redimidos, y más que dice la palabra de Dios, más el que confesare sus pecados, ese será salvo. Bueno, vamos a dejar este tema hasta aquí. Y es que, como les decía, este tema es bastante amplio. Muy amplio. Hablar acerca del tabernáculo. Es interesante cómo Dios decide habitar dentro de un pueblo que hacía lo malo. Aún así, Dios decidió habitar dentro de él. Y cuánto más el día de hoy, en medio de estas luchas, en medio de tanta maldad, en medio de tanto pecado, en medio de que renegamos, aún así Dios quiere habitar acá en nuestros corazones. Solamente le tenemos que abrirle la puerta. Dios te ama, y recuerda que en todo tiempo Dios es bueno.